Hola, ¿qué tal? Soy la analista y encargada del programa egresada de la Escuela Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Mónica Escobar, discúlpenme. Bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy nuestra actividad será platicar sobre los temas históricos del mundo. ¿Qué es historia? Proviene del verbo historien, que significa inquirir. Preguntar también se relaciona con la palabra indagación del pasado. En ambos sentidos podemos relacionar a la historia con la investigación y algún tipo de transformación, lugar, persona, época, artefacto, disciplina, etc. Debido a ello existen varios tipos de historia, como la historia de la moda, historia de la bomba atómica, historia de la ciencia, etc. Sin embargo, cuando se utiliza la palabra historia sin ninguna otra referencia, se entiende como una historia humana. La historia se define como la ciencia que estudia los acontecimientos del pasado, de los seres humanos, de su aparición en la Tierra a través del tiempo. Para poder entender por qué la historia es ciencia, debemos apoyarnos en el propio concepto de la ciencia. La ciencia es, por tanto, una explicación racional y objetiva del universo, que nos sirve para generar conocimiento ordenado, inmediato, con pretensiones generales. Sin embargo, hay que precisar que el conocimiento es algo inacabado, refutable y fáctico, no solo para las ciencias sociales, sino para la ciencia en general, ya que siempre se puede realizar nuevas preguntas y esta es, por tanto, las nuevas respuestas. Por ello podemos afirmar que la ciencia está en constante transformación. Positivismo. En esta metodología es iniciada por Auguste Comte en Francia en el siglo XIX. Su intención primordial era dotar a las ciencias sociales de un método similar al de las ciencias naturales, es decir, dotar es validez científica a las ciencias sociales. Historicismo. Los acontecimientos son considerados únicos e irrepetibles y por lo tanto las conclusiones a las que se lleguen utilizando esta metodología serán resultado único de las circunstancias y válidos solo para estas circunstancias. En esta corriente las valoraciones históricas son múltiples. Por ejemplo, un suceso histórico va a impactar de forma distinta en dos personas, ya que cada una lo va a explicar de acuerdo con su historicidad, es decir, a su forma de interpretar y entender la realidad y al contexto desde el que parte que los interpreta y entender la realidad y el contexto desde el que parten los valores y códigos culturales que le brindan los elementos de interpretación. Escuela de los Anales. Se le ha denominado como la visión total de la historia y su pretensión es crear una historia de larga duración, donde los conocimientos no parten de una disciplina social, sino de todas. Es decir, esta visión sirve de otras disciplinas sociales para explicar procesos complejos y a través del tiempo para explicar lo que ocurre en determinado lugar. Se deben analizar todas estas circunstancias posibles y este no será realizable si no se considera la mayoría de los puntos de referencia. Les voy a hablar un poco de los modos de producción. Un modo de producción es la forma en que se organiza la actividad económica en una sociedad, es decir, la producción de bienes, servicios y su distribución. Las fuerzas productivas incluyen la fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo humano y la fuerza del conocimiento disponible a un nivel tecnológico dado a los medios de producción. Después siguen las relaciones de producción. Se refieren a las relaciones sociales y técnicas, las cuales incluyen la propiedad, el poder y el control de las relaciones que gobiernan a los recursos productivos de la sociedad, a veces codificados como leyes, formas de cooperación y de asociaciones, relaciones entre las personas y los objetos de su trabajo y las relaciones entre las clases sociales. Marx entendía la capacidad de producir y la participación en relaciones sociales como dos características esenciales del ser humano y la forma particular
de esas relaciones en la producción capitalista están en conflicto con el creciente desarrollo de las capacidades productivas humanas. Y bueno, esto es todo de mi parte y ahora el siguiente tema lo hablará la experta Alison Castillero.